Vamos a pasar con Ferran Díaz de Argandoña Besiana, director comercial de Evicentia, España. La plática va a ser sobre la protección legal ante reclamos con el uso de servicios de confianza. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gusto. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por, en este marco tan bonito, ¿no? En España estamos con frío, aquí me han dicho que hace calor, estoy esperando el sol porque ayer lo recibieron con bastante lluvia. Pero bueno, vamos a ver si cambia para que... yo hoy vengo a contarles todo lo que es la experiencia de usuario cuando las compañías quieren empezar a vender productos y servicios a través de canales electrónicos. Normalmente nos preocupamos, nos centramos en que el cliente tenga una experiencia bonita y agradable, ¿no? Nosotros somos la cara oculta y es la cara de legal, ¿no? Es la cara de cómo hago para que un cliente que no veo, un cliente que está en su casa, cuando me contrata un producto o un servicio y tenga un reclamo o una queja, pueda demostrar lo que firmamos hace un año, hace 5 o lo que hemos renovado hace 15 días, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia de usuario hay una parte de legalidad para cumplir con las obligaciones que cada uno de los países tiene para poder ofrecer los servicios por medios electrónicos, y esa parte es la oculta, y les vengo a contar pues, las mejores prácticas o la mejor forma de hacerlo sin perder experiencia de usuario, ¿no? Perdona, ¿tengo que hablar desde arriba o desde medio? Vale. Bueno, primero, ¿qué son los servicios de confianza? Pues los servicios de confianza son servicios que están regulados, es decir, hay alguien dentro de cada uno de los países que regula la forma en la que puedo ofrecer estos servicios a mis clientes, ¿no? En Europa, digamos que el reglamento que cumplimos las compañías, el reglamento de IDAS, que lo que hace es definir, es un marco normativo que regula la identificación digital y estandariza los requisitos para todo lo que son transacciones electrónicas, ¿no? Ese reglamento lo que hace es centrarse en tres grandes procesos. Uno es el de firmas electrónicas, todo lo que tiene que ver con sellos de tiempo y con la entrega electrónica certificada. Otro con la autenticación de los sitios web. Y el tercero, que ahora está empezando a crecer, es todo lo que yo tengo y que firmó mi cliente hace un tiempo, ¿cómo hago para que ese documento electrónico, ese contrato, ese préstamo, esa apertura de cuenta que hizo mi cliente, hoy en día siga siendo válido? Porque las firmas electrónicas tienen una validez hasta un cierto tiempo, el sello de tiempo también, y cada ciertos años se renueva. Pero mi documento el cliente lo firmó hace 6 años. Si hoy lo presento como prueba, como ese documento vamos a ver que tiene validez jurídica. Entonces, ese tercer punto, que es la preservación de firmas, pues está creciendo porque los clientes ya empiezan a tener documentos antiguos de procesos que han firmado. En Latinoamérica la mayoría de países ya tienen digamos que leyes y reglamentos asociados a la firma, tanto para procesos bancarios como para procesos de seguros, y cada uno tiene una legislación específica, y igual que está el reglamento de IDAS, en Latinoamérica cada país tiene su digamos, estamento al que tenemos que ir a certificarnos para poder ofrecer esos servicios a un tercero, ¿no? Algunos datos rápidos: en estos 5 años está habiendo un crecimiento anual de un 31% de clientes que firman documentos en electrónico. Además, la pandemia ha hecho crecer un 400% el uso de la firma. Nosotros hemos visto un crecimiento. Obviamente la pandemia ha obligado a que no podamos ir a vender en
físico o a que el cliente no nos quiera recibir y por tanto necesitamos alguna forma de confirmar una venta de un producto o servicio financiero y por tanto pues, uno de los canales es la firma electrónica, ¿no? Además Latinoamérica pues, es el cuarto mercado con más penetración donde hay 565 millones de smartphones, que es uno de los canales a través del cual pues, nuestro cliente final empieza, y esta firma que nos viene a decir que las empresas cada vez o están obligadas por ley a sumarse a la firma electrónica porque el regulador así lo exige, o quien nos exige es el cliente, ¿no? Yo a mis clientes vengo años diciéndoles que si no estás ofreciendo productos o servicios hoy en día, estás empezando a desaparecer, porque si no estamos donde el 95% de los clientes van a buscar información y les hacemos venir presencialmente a nuestra oficina o alguno de los procesos es presencial, mi cliente no va a venir y va a ir a la competencia porque quiere hacerlo desde casa y desde la comodidad, con una buena asesoría, pero simplemente una buena asesoría, el resto lo quiere hacer solo. En entidades financieras, la visita presencial o todo lo que son solicitud de productos a nivel presencial ha disminuido un 30% a nivel mundial, lo que es un montón de procesos que, como les digo, ya se hacen en forma electrónica. Y además, se estima que ha habido más de 865 millones de personas que abrieron cuentas por primera vez, que se bancarizaron, que están entrando en este ritmo de todo lo que tiene que ver con el canal electrónico. Y por tanto, cuanto más crecemos en canales electrónicos, más problemas tenemos con nuestros clientes en esos canales electrónicos. Y lo que vengo a contarles es qué fuerza tengo yo para defender ante un reclamo qué documento o qué sucedió en ese momento X, ¿no? Y explicarles pues brevemente cuáles son dónde tenemos que poner puntos importantes o proteger esos puntos, porque es donde el cliente viene a reclamar y donde muchas veces estamos desnudos para poder protegernos, ¿no? Como les comentaba anteriormente, cada país tiene su regulación y cada una de ellas nos explica cómo tenemos que iniciar un proceso de venta de cualquier tipo de producto o servicio financiero. Cosas importantes. Primero, cumplir legalmente. Luego, tengo que llegar al cliente de forma segura. Es decir, mi cliente tiene que saber que está en un canal donde puede adquirir un producto y confía en la empresa en la que está, de forma directa y ágil, lo que les comentaba anteriormente. De nada sirve ser muy seguros. Si yo pongo 7 puertas en mi casa, seré muy seguro, pero es que me costará entrar a mí a mi casa, por tanto, algo está fallando. Pues igual con los clientes, ¿no? No vamos a ponerles 7 puertas para llegar a contratar, pero en función de qué proceso y cuál es el producto que está contratando, pues tenemos diferentes niveles que ahora veremos, ¿no? Y no es lo mismo un crédito de $50 que una póliza de vida de $200.000. Al proceso no le voy a exigir la misma protección legal para la compañía. Algo importante también es que me da un alcance mucho más alto, mucho más grande. Ya no puedo pensar en mi mercado de mi ciudad o de mis clientes de al lado, sino que ya tengo que pensar en una provincia o en un producto que puede ser a distancia, en un mercado nuevo que está desatendido. Obviamente, en el momento en el que el cliente lo necesita, por mucho que hagamos push y por mucho que empujemos nuestros productos, tengo que vender algo que el cliente necesita y cuando él viene a mi puerta a llamarme, pueda tener toda esta experiencia de usuario. Y una quinta cosa importante que es que me ahorro tiempo, me ahorro costos y me ahorro tiempos de proceso o gente que está en medio de los procesos. Y ese impacto para la compañía es importante, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que comentaba, ¿no? La firma, ¿qué es? Pues la firma es una forma de expresar que apruebo algo, ¿no? Que apruebo un contenido y cuál es el objetivo de parte de la compañía. Lo primero es tener evidencias documentales, es decir, no porque firme un contrato y ya venga un producto y le entregue un coche, eso no significa que no hay un contrato entre las partes y si el cliente no le funciona el coche o pasa cualquier cosa o pide un préstamo para el coche, yo tengo que tener el documento para ver cómo nos mediamos entre las partes. Entonces, esas evidencias documentales las tengo que generar. Después, tengo que intentar que mi interlocutor no ponga en duda alguna de las cláusulas del contrato, que no lo leyó, que no lo vio, que no estaba, que en letra pequeña, que nadie se lo explicó. Y por último, en última instancia, si llegamos a un juez, pues al juez le tendremos que dar las evidencias que tenemos y además que cumplan con la regulación, ¿no? Y ante la impugnación, ¿qué nos tenemos que preguntar?
demostrarse la firma, es decir, de dónde ha salido esta firma del cliente, porque como verán en la firma posterior, tenemos diferentes formas de firmar. Por ejemplo, mi mail, que viene mi nombre, mi dirección y mi puesto, es firma. Yo al final, alguien me manda un correo electrónico y me dice que mañana a las 3 de la tarde le presente el documento de contingencia y yo le digo, ok, es firma. La cuestión es si lo he escrito yo, si lo ha escrito el compañero que estaba al lado, si alguien ha copiado y pegado mi firma. Es una firma que se llama simple, pero lo es. Y luego tenemos el nivel mayor, que sería como ir al notario, para que nos entendamos, donde está la firma cualificada, que es la firma que cada uno de los países entrega a sus ciudadanos, y que si yo no digo que me lo han robado, lo he perdido, me lo han hackeado, cualquier documento con esa firma, aunque lo haga la secretaria, como les digo, es como ir al notario. Digamos que es el nivel máximo. No puedo repudiar esa firma si está en un documento. Pues en medio de todos estos hay muchos formatos de firma que les vamos a explicar para que ustedes apliquen en función de la venta o del proceso comercial que están interactuando. Segundo, ¿quién guarda los datos de la firma? ¿Se pueden reproducir? Es decir, yo soy capaz, algún año y medio después, de demostrar cómo firmó mi cliente y puedo reproducir esa firma. ¿Y esos documentos quién los guarda? ¿Los guardo yo? ¿Los guarda el cliente y también los tengo yo? ¿Los guarda un tercero y vamos a él, como cuando vamos al notario, para poder demostrar, decir, no, yo no sé lo que sucedió, pero el notario tiene las firmas y nos puede explicar que estábamos de acuerdo? Luego, ¿quién asoció los documentos a la firma del documento? Y eso parece una tontería, ¿no? Pero yo el otro día fui a arreglar mi coche y, a pasar la ITV del coche y me mostraron en una tablet un contrato. Era pequeño, obviamente, ustedes saben cómo se ve la tablet, igual que cuando vamos al banco, pero luego de ver el contrato, me desapareció el contrato y me apareció una pantalla de firma. ¿Cuántas veces hemos firmado todos en una pantalla en blanco con un cuadro de firma? Lo hacemos a diario. ¿Alguno de nosotros hemos pensado esa firma dónde va? Porque nos ha mostrado, nosotros firmaríamos un papel en blanco, no lo firmaríamos. Firmamos en la tablet todos. Pero esa firma, ¿quién me demuestra a mí que me la han puesto en el documento anterior? Y yo le dije a la chica, ¿qué va a hacer con mi firma? La pobre estaba ahí y me miró como diciendo, ¿cómo? Y yo le dije, lo estoy firmando y a lo mejor mañana me llega un contrato diferente con mi firma, o me llega un producto que yo lo he contratado. ¿Sí? Esas preguntas son las que pasan cuando a los clientes les enseñamos un documento y luego firman. ¿Quién asocia la firma? ¿Y por qué yo te tengo que creer a ti? Yo puedo decir que vi otro documento en pantalla. ¿Cómo hacemos para demostrar que el préstamo que le he vendido es el que había visto en pantalla? ¿De acuerdo? Después, ¿cómo demostrar que el documento es el mismo? ¿Eso qué significa? Que dentro de 2 años yo tengo que presentar un documento electrónico, pero mi cliente puede presentar otro, donde a lo mejor por un impago tengo un 20% de pago de intereses, pero mi cliente puede presentar uno que ponga un 5. ¿Quién tiene razón? Vamos a juicio. Nos enfrentamos a un cliente que aporta un documento electrónico igual que el mío, donde en lugar de un 20 pone un 5. Pues tendremos que ver qué pruebas tenemos para demostrar que fue el mío que se firmó y no el de mi cliente, ¿no? Después pude leer todo el documento o un resumen. Le vendo el producto con tres líneas para que entienda lo que compra, pero no le leo las siguientes o no las ve y firma un documento de 300 hojas, o le enseñamos hoja por hoja y certificamos que ha llegado al final del documento para firmarlo. Y luego, ¿quién puso la hora? Tengo un reclamo, tengo que responder en 5 días. Ese reclamo, si no contesto en 5 días, tengo una multa del ente regulador, por poner un ejemplo. ¿Quién dice a qué hora mandé el documento? ¿Quién dice a qué hora mandé el correo? ¿Quién dice a qué hora firmé un documento en el que espero un producto en 24 horas? ¿Lo dice la compañía que vende? ¿Lo digo yo desde mi servidor? ¿O lo dice un tercero? Como pueden ver, dentro de todo lo que hacemos a diario, por detrás hay muchas cosas que no tenemos en cuenta y que cuando los clientes entienden un poco o queremos defendernos, lo único que les pasa a las compañías es que tienen que pagar. Prefieren hacer el pago o aceptar el reclamo del cliente que enfrentarse a un proceso tedioso donde no tengo las suficientes pruebas para hacerlo. Entonces, aquí les he puesto 4 niveles de 4 aspectos importantes para que tengan en cuenta. El primero es la identificación, algo que está creciendo también en el entorno electrónico. ¿Qué tanto conozco a mi cliente y qué tanto sé
está hoy delante de la pantalla, porque yo puedo decir que soy Ferran y tengo la cédula de identidad de mi primo, de mi prima, y poner los datos de ella. Al final, si a mí nadie me hace pasar por un proceso de identificación, cuando discutamos o cuando yo diga que no firmé, ustedes van a tener que demostrar que Ferran Díaz estaba sentado a las 3 de la tarde para mi producto. Entonces vamos desde lo desconocido, donde no pedimos ningún dato, hasta un usuario autenticado, donde tenemos procesos de identificación, de prueba de vida, de aceptación de los documentos de identidad de cada uno de los países, para poder decir, no, es que Ferran es él porque le he grabado un vídeo tocándose la nariz, se ha puesto delante de la pantalla, le he hecho una foto, la he comparado con su DNI o con su cédula de identidad y además me ha dado un matching facial del 90%. Vale, entonces procedamos al siguiente paso. El proceso de firma, como les comentaba, el proceso de firma lo hace el cliente con un botón clic, que no sé ni quién ha apretado el botón clic, le mando un PIN OTP por mail o por SMS para que al menos tenga otro medio donde tiene que acceder él y además le pertenece a él, porque si yo le mando un PIN a ferran@licencia.com, obviamente ya tengo una prueba de que he mandado un PIN a un mail del cliente y por tanto si lo firma ya el nivel de firma es mucho mayor, ¿no? Y además, ¿a quién le pertenecen los medios? ¿Es algo mío? ¿Es una tablet mía? ¿Es una tablet de mi cliente? ¿Es un software de un tercero que no es ni mi cliente ni yo? Después la aceptación o consentimiento, perdón, que era lo que se estaba explicando anteriormente, ¿no? ¿Qué tanto asocio la firma? Como les decía, no veo el documento y firmo, veo el documento y la firma y están a la vez, lo guardo todo en un tercero una vez firmado para que el tercero sea el que aporte las pruebas, primero lo firmo yo y luego se lo mando a un tercero. Todas esas partes del proceso también son importantes porque cuando hay un tercero, mi pelea no es contra mi cliente, sino que yo soy juez y parte de algo que vendo, pero al menos tengo un tercero que sí me ayuda a llevar esas pruebas, ¿no? Y las pruebas, ¿cómo son? Las genero yo en mi log de mi sistema y por tanto si hoy me reclama un cliente y el reclamo es muy grande, le puedo decir a mi departamento de TI, oye, pero cámbiame esto, ponme en lugar de martes, miércoles, porque son mis pruebas. Si solo las guardo yo como cliente puedo decir, claro, el banco, ¿qué va a decir? La entidad que me da el crédito, ¿qué va a decir? Si solo lo tiene él, a mí no me han dado nada, yo solo tengo un crédito y no tengo ningún documento. Las sello en el tiempo, le pongo un certificado emitido por un tercero en el país, las custodio con un tercero, las certifico además, es decir, es el tercero el que hace todo el proceso y lo guarda y me avisa a mí cuando el cliente ha firmado, porque hay la opción de que el notario electrónico, para entenderlo de otra forma, sea el que se hace responsable de todo el proceso y le diga a mí como compañía, Ferran ya ha firmado el préstamo, yo tengo todas las pruebas, te las mando y tú encárgate de darle el producto que ha pedido. Como les comentaba, esto es importante porque es la forma de medir qué uso en cada uno de los procesos en función de lo que vendo, ¿no? No es lo mismo, como les decía, el vender, por ejemplo, un billete de avión, donde el impacto, digamos, que es perder la maleta, un retraso, etcétera, y lo puedo hacer con un botón clic a vender un seguro de vida o un préstamo de $300.000. Entonces, se ha regulado niveles de firma para que hablemos en el mismo idioma todos, ¿no? Entonces, en los países se llama firma digital o electrónica y cambia pues la nomenclatura, pero al final viene a ser lo mismo. El nivel simple puede ser mi grafo, donde yo firmo con un grafo o con un botón aceptar, porque realmente nadie demuestra que he sido yo, pero ahí tenemos una forma de aceptación. La segunda puede ser, se le llama firma electrónica o digital avanzada, donde el cliente al firmar necesita un medio adicional de los que yo le presento para poder hacer el consentimiento del documento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las entidades financieras que están haciendo cuando yo hago una transferencia o una compra con tarjeta, al final me mandan un PIN a mi teléfono. ¿Por qué están haciendo eso? Precisamente para evitar que yo pueda decir que no he firmado. ¿Por qué? Porque el teléfono se lo he dado yo a mi compañía bancaria y por tanto ellos me mandan el PIN de firma donde yo les he dicho y certifican que ese PIN que me mandaron a mí al teléfono es el mismo que estoy poniendo en la web. Y por tanto es avanzado porque si nadie tiene acceso a mi teléfono, como se entiende, nadie se puede hacer pasar por mí. Y si alguien firma desde mi teléfono y yo no he denunciado o no he ido a la compañía a decirles que cambien mi teléfono, pues soy yo, ¿no? Igual que la tarjeta. Yo con una tarjeta podría sacar dinero y si el PIN de mi compañero también.
banco entiende que soy yo, ¿no? Y la firma digital certificada, que es la cualificada o firma electrónica cualificada, que como lo decía, es la que se emite en cada uno de los países y es el gobierno el que a través de entidades certificadas emite. Yo me tengo que personar físicamente y tengo que entregar mi cédula y al cambio me dan un token o una firma en la nube que se le llama cualificada. Esa firma obviamente es la más segura, pero ¿cuánta gente la tiene en cada uno de los países donde nos interesa vender nuestros productos? ¿O cuál de nuestro cliente meta utiliza eso? Si yo voy al sector rural o voy a un tipo de préstamos para clase media baja, no puedo obligar al cliente a firmar con la firma cualificada porque no voy a tener el proceso final de firma, porque no lo tienen en su casa y porque vale más dinero que el propio producto que están contratando. Por tanto, tenemos que ver cuáles de estos servicios utilizamos. Ya la regulación está arrancando y ya hay productos o servicios donde yo puedo emitir la firma cualificada en tiempo real y para firmar un solo documento. Y eso es muy interesante porque el cliente es la compañía la que asume el coste porque vienen a ser pocos dólares y el cliente final firma con la firma cualificada, ¿no? Y solo para el uso de un documento. Ya hay regulaciones que están empezando a permitirlo y permiten la videoidentificación del cliente, es decir, que mi cliente desde su casa haga todo ese proceso de alta, digamos, y se le pueda emitir ese certificado. Otro de los ejemplos de documentos que necesitamos generar una vez se hace una firma, y a eso se le llama affidavits o declaraciones juradas. Esto lo que trata es de que en lugar de que tengamos los logs en nuestro servidor y cuando haya un reclamo o un problema tengamos que ir al equipo de TI a preguntar qué sucedió y que nos explique cómo se firmó, etcétera, lo que hacemos es documentar todo lo que sucede como si fuera para un niño de 5 años o como si fuera para un juez que están aprendiendo de todo este medio electrónico y que además les cuesta entender todo este tipo de cosas, porque obviamente todo el tema legal está yendo hacia un tema electrónico donde no han tenido esa formación. Entonces a un juez se le explica pues cuál era el documento, cuáles eran los anexos, en qué fecha yo las enviaron, cuándo el cliente los aperturó, desde qué cuenta los aperturó, cuando vio el documento qué hizo para firmar, con qué método de firma de los que les explicaba antes firmó, o si rechazó, o si pudo acceder a un PIN, etcétera, etcétera. Entonces toda esa documentación, incluso la fotografía de los documentos que ha firmado, se generan y se custodian. ¿Qué sucede cuando se custodian con una entidad que es un tercero de confianza o tiene un servicio cualificado? Pues que todas las pruebas que se aportan tienen garantía de ser verdad. Es decir, quien tiene que demostrar que las pruebas no son verídicas es la otra parte, porque nosotros, cumpliendo con lo que la regulación exige y utilizando un tercero, la carga de la prueba pasa a nuestro cliente. Últimas 10 recomendaciones para que tengan en cuenta pues, todos estos procesos de onboarding y procesos de venta de servicios. Lo primero es centrarme en el objetivo de la prueba, es entender por dónde puede ir el reclamo que viene el cliente o por dónde se puede quejar. Entonces, hay diferentes formas y hay diferentes pruebas que recabar. Puede ser importante la fecha en la que firma o puede ser importante el contenido de lo que firma, ¿no? O el método de firma o quién guarda los documentos. Entonces, todas esas variables se estudian y en cada proceso no tienen por qué ser iguales porque, como les comento, el riesgo comercial no es el mismo. Verificar la identidad siempre que se pueda. Igualmente, hay que estudiar el costo del proceso y de la venta. Si vendo un producto de $3 y hacer este proceso me cuesta 4, pues obviamente no voy a verificar la identidad. Voy a asumir un riesgo, pero es importante saber quién tengo al otro lado. Luego, como les decía, vincular la firma con el contenido. Siempre tiene que ver el cliente lo que está firmando y que la pantalla de firma esté al ladito o abajo, pero que vea el documento y no lo pierda en ningún momento. Y que el cliente entienda quién asocia la firma al contenido, porque igualmente si es un software de un tercero o es una aplicación de ustedes o una web de ustedes, obviamente se puede hacer que aunque le muestre un contrato por debajo firme una tarjeta de crédito y le llegue a mi cliente la tarjeta, porque yo estoy haciendo algo incorrecto. Documentar el proceso y los intervinientes dentro de una firma a veces no es una sola persona, es un flujo
flujo de firmas. Firma el abogado, firma el comercial, firma el responsable comercial, etcétera, etcétera. Entonces, certificar o documentar todos los intervinientes. Sellar en el tiempo, es decir, ponerle un sello a cada uno de los procesos, no solo la firma. Es importante poner un sello cuando mando el documento, poner un sello cuando apertura el documento, otro cuando firma cada uno de los firmantes, porque son en tiempos diferentes, etcétera, etcétera. Después la custodia y preservación. Guardo yo el documento, como les decía, o lo guardo en un repositorio certificado para que cuando vayamos podamos demostrar que no hemos modificado ese contenido, porque si hay un reclamo, como les decía, lo primero que dice el cliente es alguien cambió este documento, porque yo hace 2 años no firmé este documento. Y la carga de la prueba viene hacia ustedes. A ustedes les van a preguntar, ¿qué le hiciste firmar al cliente? ¿Dónde lo tienes? Preséntamelo, porque no nos olvidemos de que el cliente final, aunque muchas veces es muy listo, es el pobre y es el que tenemos que atender. Y cuando ha recibido el dinero y no puede pagarlo, entonces nos viene a nosotros a reclamar que no lo sabía, que había intereses moratorios altos, etc. Después entregar un justificante y entregarlo como prueba. Igual que cuando firmamos en papel, nos entregan un documento que nos llevamos a casa, en electrónico también tenemos que generar una prueba de que le entregamos copia de lo que firmó. No solo enviárselo, sino generar prueba. Es decir, no, estimado cliente, lo que usted firmó hoy conmigo, a los 5 minutos se le entregó su correo electrónico y lo aperturó y lo recibió correctamente. Por tanto, tiene la misma copia que tengo yo del proceso y no puede haber fraude y conoce las condiciones y obligaciones. Demostrar también que hay una prueba de retracto. Es decir, muchas veces podemos contratar un producto o un servicio y después decir, es que no me dio tiempo el comercial, es que me llamaron. Entonces también que en esa notificación donde le entregamos el contrato firmado, podamos demostrar que al cliente le hemos dado un plazo de tiempo para poder retractarse. Y algunas disposiciones legales incluso dicen los días, ¿no? Pero bueno, estimado cliente, si usted no está de acuerdo o tiene dudas, puede a través de este botón pues poder darse de baja o ponerse en contacto con un comercial. No sé lo que comercialmente les interese, pero es bueno y es importante demostrar que a mi cliente le da una opción de poder echarse para atrás. Otra cosa importante, no instalar software de terceros. Al final, el software de terceros, cuando llegamos a unas pruebas legales o a un juicio, el traer a un tercero hace que la prueba sea más baja. ¿Por qué? Porque cada uno de los terceros, el código no es nuestro, no lo dominamos y es otra puerta para demostrar que no sabemos qué hizo ese tercero con mi firma o con el documento. Y luego, todas las pruebas que les mostraba, que sean fáciles de entender por cualquiera de las personas. No hablemos de bits y bytes, de IPs y de cosas y de hashes de documentos, hablemos de cosas que cualquier persona media pueda entender y pueda traducir incluso al cliente final. No, estimado cliente, tenemos esta prueba de que usted firmó hace 1 año y medio este crédito con estas condiciones y que las entienda correctamente y se le pueda demostrar lo que firmó. Y ya por último, pues bueno, les muestro lo que estábamos comentando. Nosotros vamos a estar en el stand 24, entonces cualquiera de ustedes que tenga cualquier consulta, cualquier duda sobre el proceso, con muchísimo gusto lo podemos conversar. Pero para que vean cómo estamos mejorando pues, todos estos procesos, aquí hay un proceso de identificación donde pedimos DNIs, fotografías, pruebas de vida y finalmente el cliente firma. Y una vez firmado, lo que hacemos también es recabar lo que ha hecho en su identificación, es decir, le pasamos el documento con su cédula de identidad por delante y por detrás, el vídeo que hemos hecho del cliente también se lo mandamos en la prueba y hacemos un pequeño print screen en la prueba que se genera, luego generamos la certificación de firmas de documentos donde explicamos todo lo que les decía y con eso es una prueba fehaciente y donde el cliente no va a poder reclamar ni ir más allá en hacernos gastar mucho tiempo y dinero en algo que hemos hecho bien, ¿no? Otro de los servicios que les comentaba, la notificación, está creciendo de forma vertiginosa. ¿Cuántos correos mandamos al día y no sabemos si llegan? ¿Y cuántos de ellos tienen obligaciones legales o obligaciones por las partes? Pues todo eso, como el cliente consumidor recibe mucha información y está indefenso, todas las entidades que supervisan están empezando a obligar a que haya prueba de entrega y prueba de lectura por parte de los clientes. El cliente no tiene que firmar, pero sí tiene que demostrar, sí que yo tengo que demostrar que le pasé el contrato, que tuvo 15
Por ejemplo, en España, antes de firmar una hipoteca, tiene que pasar 20 días para firmarla. Por mucho que yo quiera, hasta que el banco no me entrega las condiciones del préstamo hipotecario y han pasado 20 días, no podemos ir al notario a firmar. Eso es para que la entidad financiera no me haga correr y se aproveche, entre comillas, de mí y se pueda entender que yo he tenido tiempo suficiente para poder leer y entender en 15 días y tomar una decisión de 30 años para mi vida, ¿no? Entonces es importante que la entidad financiera pueda demostrar que el lunes a las 3 de la tarde me lo entregó, porque 15 días después ya podemos firmar. En una cancelación, cuando un cliente hace un impago, por ejemplo, de un seguro de automóvil y no te paga la cuota, tú tienes que tener prueba de que cancelaste y que ya no está protegido. Y si lo hacemos en papel, tengo que ir a buscarlo a su casa, lo que hace inviable que pueda cancelar. Por correo electrónico, por SMS o por WhatsApp, yo puedo tener prueba de que te cancelé el servicio y por tanto ya no estás cubierto de las condiciones que contrataste. Yo como compañía descanso porque tú no me pagas, pero yo no te cubro, y además si me reclamas, si tienes un accidente a los 15 días, cuando digas que no recibiste el correo, tengo prueba de esa cancelación, entrega y apertura del correo, ¿no? Y por último sería el bot de recobro, por ejemplo, donde identificamos y permitimos que los clientes puedan aceptar una deuda, hacerla en diferentes plazos y firmar esa deuda con un servicio de un tercero de confianza que certifica esas condiciones que acabamos de ofrecerle al cliente, con lo que cuando el cliente empieza a pagar, si vuelve a haber un atraso, no me quedo yo solo ante el peligro de un cliente que me dice que no sabía lo que firmaba, sino que detrás tienes a un tercero que puede presentar esas pruebas y esas nuevas condiciones. Y eso sería todo por hoy. Espero haber ayudado un poco en todo lo que es este reto que tenemos todas las compañías de salida al mundo electrónico, donde no tenemos al cliente delante y tampoco sabemos cómo va a ser la relación durante el tiempo en que nos ha contratado un producto. Y como les comento, estaré estos días aquí para estar a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Sí, ¿está en México? En todos lados. Tenemos oficinas de México a Chile en casi todos lados y compañías